Tengan todos muy buenas noches. Vamos a ver la segunda parte de la clase que quedaba pendiente. Vamos a ver diagnóstico de presentación fetal. Esta clase pues es muy bonita porque se trata de una serie de conceptos que vamos a tener que aprendernos. Una serie de conceptos que vamos a tener que aprendernos porque los vamos a ocupar a diario cuando estemos haciendo las prácticas clínicas. Bien. Comenzaremos por el primer concepto, que es postura, actitud o hábito. En los últimos meses del embarazo, el feto, independientemente de la relación que pueda guardar con la madre, adopta una postura característica, descrita en ocasiones como actitud o hábito. Y esto consiste pues en que el feto permanece plegado o inclinado sobre sí mismo, de manera que el dorso adquiere una pronunciada convexidad. La cabeza está muy flexionada, los músculos flexionados sobre el abdomen, las piernas se doblan sobre las rodillas y los arcos de los pies descansan sobre las caras anteriores de las piernas, los brazos cruzados sobre el tórax. Prácticamente aquí lo que hemos descrito pues es la posición que el feto adopta dentro del útero, dentro del vientre de la madre. Bien. Tenemos aquí otro concepto, situación fetal. Entonces, situación es la relación del eje longitudinal del feto con el de la madre. Y este puede ser o longitudinal o transverso. O el feto lo vamos a encontrar longitudinal o va a ser transverso. ¿Ven? En ocasiones pudiese encontrarse formando un ángulo de 45 grados y podemos decir que está oblicuo, pero en el transcurso del embarazo o del trabajo de parto siempre se va a poner o longitudinal o transverso. Las situaciones longitudinales se observan en más del 99% de los partos. ¿Ven? En más del 99% de los partos se observan las situaciones longitudinales. Y la parte que se presenta en las situaciones longitudinales va a ser o el vértice, la cabeza fetal, o las nalgas. Cualquiera de las dos. O vértice, que es lo más frecuente, o las nalgas con menor frecuencia. Y por lo tanto vamos a decir presentación de vértice o de occipucio y presentación de nalga. Esto, pues, esta situación, pues, lo vamos a tener que describir cuando estamos examinando abdomen. Bien. Presentación, lo que acabamos de hablar de presentación fetal. ¿Qué es presentación? Es aquella porción del feto más anterior dentro del canal del parto o que se halla más próxima al mismo y se palpa a través del cuello uterino durante el tacto vaginal. Bueno, entonces es aquella porción del feto más anterior dentro del canal del parto o que se halla más próxima al mismo y se palpa a través del cuello uterino durante el tacto vaginal. ¿Cómo es esto? Pues tiene que haber trabajo de parto, tiene que haber dilatación, para que nosotros al hacer el tacto vaginal, pues, a través del cuello uterino que ya está dilatado, vamos a tocar pues la parte del feto. Entonces la presentación es esa porción que nosotros tocamos, la parte del feto más anterior al canal del parto, lo que está más próximo a nuestros dedos del feto, eso se llama presentación. Normalmente lo que tocamos es la cabeza,
con menos frecuencia podemos tocar pues las nalgas, ¿verdad? Que puede venir en una presentación podálica o puede venir en una presentación de cara. Entonces eso es con menos frecuencia. En las situaciones longitudinales, lo que estábamos hablando anteriormente, las partes que se presentan es la cabeza o las nalgas, constituyendo presentación cefálica o podálica. O está en buena posición, está de cabecita o está de nalgas. Y eso le llama podálico, presentación podálica. Pero también podemos tener las situaciones transversas. Y en la situación transversa, la parte que se va a presentar es el hombro. El niño viene atravesado, viene situación transversa. ¿Vea? Entonces la parte que vamos a encontrar más próxima al canal del parto es el hombro del feto. De ahí las presentaciones cefálicas se van a clasificar según la relación de la cabeza con el cuerpo. Estamos hablando ya de presentaciones cefálicas. Se van a clasificar según la relación de la cabeza con el cuerpo del feto en vértice, sincipucio, frente y cara. Ahí los tenemos. El número 1 es el vértice. Por lo general, la cabeza está fuertemente flexionada, como vemos ahí en la primera imagen. La cabeza está fuertemente flexionada de manera que el mentón del feto entra prácticamente en contacto con el tórax anterior. Y la parte que se presenta va a ser la fontanela occipital. Es la parte que vamos a presentar, la fontanela occipital. Y a esta presentación se le va a llamar, cuando se presenta la fontanela posterior o occipital, se le va a llamar presentación de vértice o presentación de occipucio. Entonces, prácticamente los puntos de referencia en la presentación de vértice es la fontanela posterior. Recordémonos que la fontanela anterior tiene forma de rombo y la posterior tiene forma, que es la menor, tiene forma de triángulo. Entonces, el punto de referencia que nosotros vamos a buscar va a ser en las presentaciones de vértice la fontanela menor o posterior que tiene forma de triángulo. Ese es el punto de referencia. Con menor frecuencia vamos a tener el otro extremo. La cabeza está fuertemente extendida, como la vemos en la figura 4. No está flexionada, sino que está extendida, de manera que el occipucio entra prácticamente en contacto con el dorso del feto, o sea, la espalda del feto. ¿Y cuál va a ser la parte que se va a presentar abajo? Pues dijimos que es la parte del feto más próxima al canal del parto. La parte que se presenta va a ser la cara. Y eso le vamos a llamar presentación de cara. La cabeza puede adoptar una posición comprendida entre estos dos extremos, ¿verdad? Los que acabamos de mencionar, parcialmente flexionada, y lo que se nos va a presentar es la fontanela anterior, y esta la vamos a llamar presentación de sincipucio, o parcialmente extendida, como la número 3, parcialmente extendida, y lo que se nos va a presentar es la frente, presentación de frente. De ahí tenemos las presentaciones podálicas. Vamos a tener, pues, esas las vamos a subdividir en 3.
nalgas puras, nalgas completas y nalgas incompletas. Nalgas puras. Vamos a encontrar, permítanme, aquí está la diapositiva. Nalgas puras, vamos a encontrar que los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas extendidas sobre el tórax anterior, de manera que los pies entran en contacto prácticamente con la cara. Y vamos a llamar presentación nalgas puras o de nalgas puras, que es la número A. Nalgas completas. Las piernas flexionadas sobre el abdomen y los muslos sobre las piernas, de manera que la parte que se nos va a presentar son las nalgas, y esta va a ser nalgas completas. Y la C y la D, nalgas incompletas. Lo que se nos va a presentar es una pierna, un pie, ambos pies, una rodilla o ambas rodillas. Nalgas incompletas. ¿Y esto para qué sirve esta clasificación? Pues para que nos demos cuenta la posición en que viene ese feto, ya sea que vaya a ser un parto cesárea o un parto vía vaginal. Entonces, para ir a extraer ese feto, debemos de saber en qué posición está para facilitar la extracción y evitar las complicaciones. En la medicina, en la ginecología, en la obstetricia moderna, pues el manejo de un parto podálico es cesárea. Aunque a veces, pues, hay ocasiones que se nos presenta, la paciente viene total borrada, total dilatada, y viene podálico y ya viene expulsándolo, pues, ¿verdad? Ya viene en vagina o ya en la vulva se le ve, y ya es bien difícil salir a hacer una cesárea, se tiene que atender vía vaginal. Pero la indicación de un parto podálico es cesárea, si se puede. Aquí tenemos otro ejemplo de las diferentes presentaciones, para que lo vean cómo se veía en una pelvis. Tenemos la presentación de cara, la de vértice o occipital, la podálica completa de frente y la de hombro en una situación transversa. Por ejemplo, el de hombro, el manejo de una presentación, de una situación de hombro, es cesárea, no hay otra opción. Nunca va a salir por vía vaginal. Van a haber complicaciones graves como ruptura de útero y muerte fetal. Tenemos otro concepto que lo veíamos en la clase de ayer. Dijimos, lo vamos a dejar pendiente porque lo vamos a ver en esta clase. Posición fetal. Esto prácticamente, ¿en dónde vamos a describir la posición fetal? Cuando hacemos un tacto vaginal en una mujer que ya viene en trabajo de parto y hay dilatación. Entonces hay que buscar la posición. ¿Vean? ¿Y en qué consiste el concepto de posición fetal? Hace referencia a la relación de una porción arbitrariamente escogida del feto con respecto al lado derecho o izquierdo del canal del parto materno. Bien. Entonces, por cada presentación, ¿cuántas posiciones vamos a tener? Solamente vamos a tener 2 posiciones. O está al lado derecho o está al lado izquierdo. Vean. Entonces, aquí es importante saber que los puntos de referencia en las presentaciones de vértice, el punto de referencia, ¿cuál es? Dijimos, es el occipucio, es la fontanela posterior que tiene forma de triángulo. Eso es lo que vamos a ir a buscar en el tacto vaginal.
Buscamos la sutura sagital, extendemos nuestro dedo índice y medio, y vamos a atravesar la sutura sagital. La identificamos la sutura sagital y a un extremo vamos a tener la fontanela anterior y en el otro la fontanela posterior. ¿Cuál es la que nos interesa? La fontanela posterior, que tiene forma de triángulo. Y entonces esa fontanela, el occipucio, lo vamos a encontrar porque la fontanela está en el occipucio, o al lado derecho de la pelvis o al lado izquierdo. Entonces esas son las dos posiciones, o derecho o izquierdo. El punto de referencia en las presentaciones de cara es el mentón, y así también vamos a tener o el mentón al lado derecho o al lado izquierdo. Y el punto de referencia en los podálicos es el sacro. Y así vamos a tener, vean, presentación sacro derecho o sacro izquierdo. Entonces, por cada presentación vamos a tener dos posiciones. Bien, ya vamos a ver unas imágenes para que les quede más claro el concepto. Aquí tenemos otro concepto, que también en el tacto vaginal vamos a tener que buscar cada vez que examinamos una embarazada, vamos a tener que describir dilatación, borramiento, eso lo vimos en la clase anterior, dilatación, borramiento, estación, estado de membranas, variedad y posición, aparte de describir la pelvis. La variedad, pues, es la relación de una porción dada de la presentación fetal con la porción anterior, transversa y posterior de la pelvis materna. Volvamos a repetir el concepto. Es la relación de una porción dada de la presentación fetal con la porción o en relación a la parte anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. Pues como existen dos posiciones, ya dijimos derecha o izquierda, entonces vamos a encontrar 6 variedades por cada presentación. ¿Y cómo es eso que vamos a encontrar 6 variedades por cada presentación? Pues ya dijimos que la presentación es la relación de una porción dada de la presentación fetal con la porción anterior, transverso, posterior de la pelvis materna. ¿Cuál es el punto de referencia en las presentaciones de vértice? El occipucio. Bien, en el occipucio vamos a encontrar la fontanela. Para que nos orientemos dónde está el occipucio, vamos a buscar la fontanela posterior, forma de triángulo. Entonces vamos a encontrar, entonces el punto, esa es la porción dada de la presentación en la presentación de vértice, el occipucio. Ya dijimos que si es podálico es el sacro y si viene de cara es el mentón. Bien, y es el mentón. Entonces vamos a tener un occipito anterior, porque dice con la porción anterior. Entonces vamos a tener un occipito anterior y tenemos dos posiciones, derecha e izquierda, anterior derecha y occipito anterior izquierda. Ya llevamos 2 variedades. Hoy nos vamos con la porción transversa de la pelvis. Vamos a tener siempre el punto de referencia. Podemos encontrar la cabeza fetal dirigida hacia la porción transversa y vamos a tener un occipito transverso derecho y un occipito transverso izquierdo. Ya llevamos otras 2 variedades. Y nos vamos a la porción posterior de la pelvis, porque la podemos encontrar esa cabeza y el occipito dirigido hacia la porción posterior de la pelvis. Y aquí vamos a tener un occipito posterior derecho y un occipito posterior izquierdo. Entonces vamos a tener ¿cuántas variedades? 2 anteriores
anterior derecho y anterior izquierdo, 2 transversos derecha e izquierda y otros 2 transversos posterior derecho e izquierda. Serían 6 variedades para cada presentación. ¿Cuántas posiciones vamos a tener por cada presentación? 2 posiciones, solo derecha e izquierda. Entonces aquí hay un esquema son estadísticas de la frecuencia de las diversas presentaciones y posiciones. Vértice 96%, nalgas 3.5, cara 0.3, hombro 0.4, 2/3 de posiciones son izquierdas y 1/3 de posición es derecha. Aquí tenemos el ejemplo, ahí tenemos el feto metido en la pelvis, la cabeza del feto metido en la pelvis materna, ¿ve? Y ahí tenemos prácticamente la cabeza fetal, ahí vemos la sutura sagital, la de en medio, a un extremo vamos a ver a un extremo pues, de cada uno vemos la fontanela posterior, forma de triángulo, y la fontanela anterior, forma de rombo, y las otras suturas. Bien, pero el punto de referencia de esa cabeza va a ser la fontanela posterior, forma de triángulo. Está dirigida, si ustedes ven, está dirigida hacia la fontanela posterior, anteposterior o la parte occipital de la cabeza del feto, está dirigido hacia la porción anterior de la pelvis. ¿Y qué lado? Si nosotros lo vemos, pues lo estamos viendo al lado derecho de nosotros, pero el lado derecho de nosotros es el lado izquierdo de la madre, de la paciente. Entonces, esta sería una variedad de posición de occipito, porque estamos viendo el occipito anterior, porque está dirigido hacia la parte anterior de la pelvis, occipito anterior. ¿Y qué lado? Occipito anterior izquierdo. Entonces ahí tenemos la primera variedad y tenemos la posición izquierda. Vamos a tener, aquí vamos a poner otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Es diferente. Ustedes ven en la imagen del feto, es diferente a la anterior. Vean hacia dónde está dirigido el occipito. Está dirigido hacia la parte posterior de la pelvis. Entonces tenemos un occipito posterior izquierdo, es el lado derecho de nosotros, el lado izquierdo de la madre. Occipito posterior izquierdo. Ahí tenemos otro ejemplo. Vean la posición de feto. Todas han sido diferentes posiciones que trae el feto dentro de la pelvis. Vean hacia dónde está dirigido el occipito. Está dirigido hacia la porción anterior de la pelvis. Entonces hablamos de un occipito anterior. ¿A qué lado está? Es el lado izquierdo de nosotros y el lado derecho de la madre. Occipito anterior derecho. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí lo tenemos. Miren, otra diferente forma como viene ese feto. ¿Hacia qué lado está el occiput? Hacia la porción transversa de la pelvis. Entonces tenemos un occipito transverso derecho. Estamos al lado izquierdo de nosotros, al lado derecho de la madre. Entonces, aquí hay otro ejemplo. ¿Ves? Todos han sido diferentes posiciones, ustedes lo pueden ver. Occipito está dirigido hacia qué porción de la pelvis, hacia la porción posterior. Occipito posterior derecho. Entonces, yo creo que queda claro el concepto, qué es posición, qué posición y qué es
variedad. ¿Vean? Entonces, en cada tacto que nosotros vamos a hacer cuando la paciente viene con dolores de parto, entonces, ¿qué es lo que va? Y hacemos con nuestro dedo índice y medio, introducimos nuestra mano en la vagina de la paciente, ¿vean? Buscamos el cuello del útero y cuando hay dilatación que ya está abierto, entonces vamos a tocar pues la cabeza del feto. Si las membranas están íntegras, vamos a tocar las membranitas, que ahí vamos a decir membranas. Si están rotas, vamos a sentir la sensación del pelo del feto o que tocamos bien la sutura, la cabeza del feto. Entonces vamos a buscar la sutura sagital, que es la de en medio, sutura sagital. Y extendemos un dedo, seguimos la línea de la sutura sagital a un extremo, vamos a encontrar la fontanela mayor y a otro la fontanela menor, que es forma de triángulo. La otra tiene forma de rombo. Entonces, en la posición de vértice, en la presentación de vértice, el punto de referencia va a ser la región occipital. Y ahí vamos a encontrar la fontanela menor, que es la forma de triángulo. Y esto, ¿cuál es la importancia pues, de esto, de saber esto? Porque hay partos distóxicos. ¿Qué es un parto distóxico? Un parto con problemas en el momento del parto. Y tanto el occipito posterior como el occipito transverso pueden dar distosia, pueden dar problemas en el momento del parto. Un niño un feto cuando va a nacer, vean en qué posición debe ponerse ya en el momento del nacimiento, en un occipito anterior directo, está entre medio de derecho e izquierdo directo, vean, occipito anterior directo. Entonces, si nosotros tenemos y vemos que esa pelvis, nos imaginamos que es una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, ¿cuánto debe de rotar un occipito anterior a un occipito anterior directo? Tendría que rotar 45 grados. Un occipito transverso, ¿cuánto tiene que rotar para un occipito anterior? 90 grados. Y un occipito posterior, así como el que estamos viendo ahorita, ¿cuántos grados tiene que rotar a un occipito anterior directo? 135 grados, para que puedan nacer. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Rotar 45, rotar 90 o rotar 135? Es más fácil rotar 45 grados. Y entonces por eso el occipito posterior se asocia a partos distóxicos, partos que la mayoría de veces el occipito posterior terminan en cesárea porque no rotan. Y entonces no hacen un descenso desde esa cabeza en la pelvis materna. ¿Estamos claros? Lastimosamente estas son clases que uno debe de explicársela al estudiante y hacer la práctica clínica para poder entenderla bien. He tratado de explicarlo mejor. Diagnóstico de presentación y posición del feto. Existen varios métodos de diagnóstico a nuestra disposición y así vamos a tener la palpación abdominal para hacer el diagnóstico de la presentación y posición, tacto vaginal, exploración combinada, ¿ven? Tanto la exploración abdominal, que son por las maniobras del Liopa, como por el tacto vaginal, es una combinada, ¿va? Sospechamos por vía abdominal y lo confirmamos por el tacto vaginal. La ocultación, que nos da una orientación, la radiografía y la ultrasonografía. La radiografía, pues prácticamente se nos dibuja todo el esqueleto y nosotros vemos cómo viene ese feto. Entonces, cuando hay una sospecha de una presentación anormal, que sea un podálico, que venga de cara, que venga en una situación de un transverso, ¿vean? Presentación de hombro, hay que mandar una radiografía para confirmar. Si tenemos un equipo de ultra en la mano,
podemos confirmarlo por el equipo de ultra. Con la única diferencia que, por ejemplo, en un parto podálico, el equipo de ultra bien difícil nos hace la clasificación que vimos. En cambio, en una radiografía sí, porque se dibuja todo el esqueleto del feto y podemos ahí hacer la clasificación. Porque estamos viendo todo el esqueleto del feto y en la ultra se ve por partes. Entonces tenemos ahí las maniobras de Leopold, que fueron descritas por Leopold allá por 1896, si no me equivoco. Son 4 maniobras de Leopold. Las primeras 3, el médico que está examinando al paciente se coloca viendo hacia la paciente, lo que normalmente hacemos cuando estamos examinando al paciente. Pero en la 4ª maniobra nos colocamos al revés, nos colocamos viendo hacia los pies de la paciente. Bien. En la 4ª maniobra. Entonces, la primera maniobra de Leopold, ¿en qué consiste? Se palpa suavemente el fondo uterino con la superficie palmar de ambas manos para descubrir qué polo fetal se encuentra en él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la primera maniobra? A nivel del fondo uterino, descubrir cuál es el polo fetal que se encuentra. Por ejemplo, las nalgas, cuando tocamos las nalgas, dan la sensación de un gran cuerpo nodular, mientras que la cabeza pues, se percibe dura y redondeada, se mueve libremente y pelotea. ¿Ven? Entonces, pues, un cuerpo nodular blando, y entonces hacemos una presión con las palmas de ambas manos, una presión suave pero profunda, y si tocamos pues una nodulación blanda, entonces decimos, estas son las nalgas del feto. Primera maniobra, nalgas se encuentran en el fondo uterino, se encuentran las nalgas fetales. ¿Vean? Y si las nalgas están arriba, ¿qué es lo que vamos a encontrar abajo? La cabeza. Pero puede ser en ocasiones que puede encontrar una pelota dura, móvil, que pelotea arriba, entonces ya no son las nalgas, dura, móvil, que lo peloteo, entonces la cabeza. Primera maniobra, a nivel del fondo, encuentro una pelota dura, móvil, que pelotea, que corresponde a la cabeza del feto. Si yo encuentro la cabeza del feto arriba, y entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar abajo? Son las nalgas. Entonces viene podálico en el caso. ¿Vean? Esa es la primera maniobra. ¿Qué vamos a encontrar? La segunda maniobra. Se colocan las palmas de las manos a cada lado del abdomen y se ejerce una presión suave pero profunda y se determina el dorso y las pequeñas partes. Entonces, en la segunda maniobra, lo que vamos a buscar, pues, a qué lado vamos a encontrar el dorso. Vean si está al lado derecho o está al lado izquierdo. Sí, entonces dice que en el dorso pues vamos a percibir una estructura resistente y dura, y eso corresponde al dorso. Y en el otro lado, numerosas nodulaciones, que son las pequeñas partes. Entonces vamos a poner en la primera y segunda maniobra dorso a la derecha o dorso a la izquierda, dependiendo como a qué lado lo encontremos. Pequeñas partes, si el dorso está a la derecha, entonces las pequeñas partes, las pequeñas, van a estar al lado izquierdo, y viceversa, si el dorso lo encontramos a la izquierda, las pequeñas partes al lado derecho. Para eso es la segunda maniobra. La tercera maniobra, el tocólogo intenta abarcar la porción inferior del abdomen, situado inmediatamente por encima de la sínfisis del pubis, para lo que utiliza el dedo pulgar y los restantes dedos de la mano. Si la presentación no está encajada, se percibe un cuerpo desplazable, generalmente la cabeza. Entonces, ¿para qué dice que es la tercera maniobra? Para determinar qué es lo que encuentra, si está
encajado o está flotante esa presentación. Y nos sirve para corroborar la primera maniobra, porque si yo encuentro una pelota desplazable, que generalmente es la cabeza, a nivel suprapúbico, entonces estoy diciendo, aquí está la cabeza, por lo tanto en la primera maniobra va a estar las nalgas arriba. Estoy corroborando. Y entonces, pero dice que sirve para ver si está encajado o está flotante. ¿Y qué es encajamiento? El encajamiento es cuando el diámetro biparietal de la cabeza fetal, normalmente flexionado, ha atravesado el estrecho superior de la pelvis. Entonces, vuelvo a repetirse. ¿Qué es encajamiento? Es cuando el diámetro biparietal de la cabeza fetal, normalmente flexionado, ha atravesado el estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, el estrecho superior de la pelvis materna, ¿qué nos está diciendo entonces? Que encajamiento es cuando la presentación o la cabeza del feto entra en la pelvis materna. A eso se llama encajamiento. Entonces vamos a poner tercera maniobra. Vean, palpo la cabeza fetal y está encajado. Y si yo percibo una pelota desplazable, entonces cuando está encajado vamos a encontrar una pelota que es la cabeza, un cuerpo que es la cabeza, que yo no puedo desplazarlo de un lado a otro porque ya está metido en la pelvis materna. Cuando yo toco una nodulación grande, dura, que la muevo de un lado a otro y digo, esta es la cabeza y la estoy moviendo de un lado a otro, entonces digo, está flotante. Entonces la tercera maniobra es para ver si la presentación está flotante o está encajada. Y de ahí viene la cuarta maniobra de Liopo. Se ejerce con las yemas de los 3 primeros dedos. Ya dijimos que si en la tercera maniobra está encajado, proseguimos a la cuarta maniobra. Pero si la tercera maniobra, la presentación está flotante, ahí se acaban las maniobras de Liopo. No seguimos con la cuarta maniobra. Entonces, la cuarta maniobra la vamos a realizar si está encajado. Cuarta maniobra, como ya dijimos que la cuarta maniobra nos vamos a colocar viendo hacia los pies de la paciente. Se dice que se ejerce con las yemas de los 3 primeros dedos de cada mano una presión profunda en dirección del eje del estrecho superior de la pelvis. ¿Bien? Entonces vamos a poner pues la yema de los 3 primeros dedos de cada mano y vamos a hacer una presión profunda en dirección del eje del estrecho superior de la pelvis. Entonces vamos a ponerlo a cada lado, ¿ven?, de la pelvis y vamos a tratar de ir descendiendo con cada mano, ¿ven?, hacia la pelvis. Es la presión profunda en dirección hacia el estrecho superior. Y vamos a sentir que una mano se desplaza más abajo que la otra. ¿Ven? Vamos a tener una mano que se desplaza más abajo que la otra. La mano que ya no podemos desplazar más abajo hacia la pelvis, no la vamos a poder desplazar porque ahí va a topar con la prominencia cefálica. Y entonces vamos a decir, vean, esta mano desciende más en la pelvis materna y esta otra mano ya no puede descender. Entonces, esta que no desciende, aquí estoy tocando la prominencia cefálica. Y entonces vamos a decir, la prominencia cefálica está al lado derecho o está al lado izquierdo. Depende cómo la encuentre, si es al lado derecho o al lado izquierdo. Y normalmente, pues la prominencia cefálica la vamos a encontrar al lado de las primeras
de las pequeñas partes. Ahí hacemos relación con la segunda maniobra. Entonces, normalmente la prominencia cefálica la encontramos al lado de las pequeñas partes. Si yo encuentro la prominencia cefálica al lado de las pequeñas partes, entonces quiere decir que esa cabeza viene flexionada. Ustedes pueden ver todos estos esquemas de los fetos que hemos visto en la foto de los fetos. Vean prominencia cefálica al lado de las pequeñas partes. Viene esa cabeza flexionada. Y entonces entonces la actitud de la cabeza pues, va a ser, pues, viene esa cabeza, vamos a poner prominencia cefálica al lado derecho y viene esa actitud de la cabeza en flexión. En flexión. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que estamos viendo la cuarta mano. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Una mano desciende más que la otra. La otra topa en la prominencia cefálica. Y la prominencia cefálica está al lado de las pequeñas partes. Entonces, ¿cómo viene esa actitud de esa cabeza? En flexión o extensión. Viene en flexión. Caso contrario, si yo encuentro la prominencia cefálica, imaginen que la encuentre al lado derecho. Pero al mismo lado derecho encuentro el dorso del feto en la segunda maniobra, pues uno debe hacer relación de la cuarta con la segunda. Si yo encuentro la prominencia al lado derecho y el dorso al lado derecho, ¿cómo viene esa cabeza? ¿Viene en flexión o viene en extensión? Viene en extensión. Vamos a ver si vemos en la presentación de cara, y parece que había un esquema aquí de la presentación de cara, para que veamos cómo aquel lado aquí está, vamos a ver. Entonces aquí tenemos la presentación de frente, aquí está la de cara. Entonces, prominencia cefálica al lado del dorso. Entonces, ¿cómo viene? En presentación de cara. Y prácticamente para eso es la cuarta maniobra de Leopold. Para ver cómo viene esa actitud de la cabeza. Si viene en flexión o viene en extensión. Si viene en flexión, ¿cuál va a ser la parte que se presenta? Va a ser el occipucio, va a ser una presentación de vértice. Y si viene en extensión esa cabeza, ¿cuál es la parte que presenta? La cara, presentación de cara. ¿Ven? Y entonces, por lo general, una presentación de cara es cesárea. Entonces, aquí podemos ver las maniobras de Leopold. La primera maniobra, miren, para ver qué encontramos en el fondo del útero. Normalmente, cuando es una posición normal, encontramos las nalgas. Segunda maniobra, a ver qué lado encontramos el dorso, si al lado derecho o al lado izquierdo. En este lado, pues está al lado izquierdo y las pequeñas partes al lado derecho. Miren la tercera maniobra, para ver si la cabeza está flexionada, para ver si está encajada o está flotante. Ahí está encajada y está metida en pelvis. Y la cuarta maniobra, miren, para ver a qué lado vamos a encontrar la porción, la prominencia cefálica. Si al lado derecho o izquierdo. Aquí estamos encontrando al lado derecho, vean, pero está al mismo lado de las pequeñas partes. Por lo tanto, esa actitud de la cabeza fetal viene en flexión. Fuera todo lo contrario. Si yo le encontrara la prominencia cefálica al lado del dorso, vendría en extensión. Entonces, pues, lo que hablábamos, pues, la exploración vaginal, pues, nos ayuda, pues, para ver en que la presentación, pues, porque va a través del tacto vaginal, pero cuando hay trabajo de parto y hay dilatación. Entonces, nosotros vamos a tocar, ¿verdad? Vamos a tocar y que vamos con nuestros dedos índice y medio
¿Y qué toco aquí? Esto es duro, esto es la cabeza del feto, entonces viene de vértice. Y si le busco la sutura y la fontanela, pues esto es de vértice. Pero yo toco algo blandito, y esto no es cabeza, esto no es duro, esto blandito, pues, y esto blando, pues, o es la cara o es la nalga. Mandemos una radiografía para estar seguro. ¿Ve? Y si toco el hombro, entonces viene en presentación de hombro. La auscultación solo es una orientación que nos da, en que dice que en las pacientes que vienen en occipito anteriores, pues la frecuencia cardíaca fetal, pues la vamos a encontrar primero la frecuencia cardíaca fetal de un feto la vamos a buscar al lado del dorso del feto. Maniobras de Leopold, la segunda es para ver dónde está. Ahí es donde vamos a ocultar mejor la frecuencia cardíaca fetal. Y se dice que cuando vienen occípitos anteriores, la frecuencia cardíaca fetal se observa mejor en el punto entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. En el punto intermedio, ahí vamos a buscar la frecuencia cardíaca fetal. Dice que cuando están podálicos, la frecuencia cardíaca fetal la vamos a encontrar al lado del dorso, y cuando es un occipito posterior, al nivel de los flancos, y cuando es un occipito transverso, en la línea media. ¿Vean? Línea infraumbilical media. Entonces es una orientación. Y lo que les decía, la radiografía, pues, ante una presentación anormal, como podálica, de caras, presentación de hombro, presentación transversa, hay que mandar una radiografía en el momento que ella viene con dolor, y así definimos bien qué presentación. Y la ultrasonografía es de mucha ayuda también, pues nos puede ayudar. Si la tenemos ahí, pues él nos hace el diagnóstico. Prácticamente eso es lo que les traía de la clase. La clase es muy bonita, tiene mucha práctica. Léanla, y el día de mañana pues vamos a las 5 de la tarde, nos vamos a conectar para que ustedes saquen las dudas que vamos a hacer. Vamos a dividir el grupo en dos, de 5 a 5:30. El primer grupo, mi primera mitad, y de 5:30 a 6, la segunda mitad del grupo, para que saquen las dudas sobre estas dos clases que hemos recibido. Bueno, gracias por su atención.